Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 147, 148, 149, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 147. Volver a Doranto. Me invitaron a unirme a la charla entre Margrave Branier y el rey Aspuraf, dos personas que se habían enfrentado durante décadas. Cualquiera que haya sido informado de tal cosa habría estado nervioso o paralizado por las perspectivas de tal situación. Sin embargo, no estaba en posición de rechazar la invitación. Junto con Ariane y Chiome, estaba en el medio de transportar a los inmigrantes reclutados entre los esclavos bestia recién liberados de Soulia a la nueva aldea. Después de que se determinó el número de inmigrantes, Chiome y yo habíamos regresado a la aldea oculta e informado el giro de los acontecimientos al actual Anso del Blade Art Clan. Regresamos aquí y comenzamos a trasladar a los candidatos al pueblo que se estaba construyendo. Hubo un par de días ocupados moviendo los reclutas capaces a varios lugares a través de Transfer Gate. Inicialmente, tenía dudas sobre el motivo de la convocatoria, pero la historia de Margrave Branier me tomó por sorpresa. Sin embargo, otro ejército de muertos vivientes había atacado la capital del reino de Salma. Aunque había sido una estimación aproximada, Margrave Branier había venido en busca de una tregua con el rey Asparuf para combatir a los 200.000 efectivos poderosos de muertos vivientes. Ariane no se sintió complacida cuando pidieron nuestra ayuda, ya que ya habíamos cumplido la petición de Lille de salvar el reino Nosan. Eso podría haber sido cancelado como una solicitud personal, pero ella había juzgado que una solicitud directa de una nación humana debía ser decidida por los grandes líderes. Aunque sentía que ella no me había dejado ninguna opción en el asunto, como una persona que había aceptado el nombre de Raratoya, diría que tomó la decisión correcta. Sin embargo, si me retrasara aquí todo el tiempo, el esfuerzo que puse para detener las lágrimas de Lille se desperdiciarían. Según el Margrave, la ubicación de la capital de Salma significaba que su territorio sería el próximo objetivo de la horda de muertos vivientes una vez que la ciudad cayera. En otras palabras, Nosan tuvo un poco de alivio hasta que los 200.000 no muertos descienden. En el peor de los casos, la devastación del territorio de Branier solo compraría un breve periodo de tiempo antes de que Nosan compartiera la misma fe, y los humanos que habían emancipado a los esclavos no humanos y accedieron a ilegalizar la esclavitud serían eliminados. Eso no fue todo. Si el territorio de Branier se redujera a los 200.000 muertos vivientes, entonces el pueblo elfo que tocaba la frontera del territorio, Doranto, estaría en peligro. Los guerreros de esa aldea ya habían contratado a los exploradores no muertos y los daños que habían sufrido habían sido la razón por la que el pueblo había buscado ayuda. Actualmente, un grupo de guerreros canadienses y el padre de Ariane, Dylan, estaban estacionados en Doranto a instancias de los grandes ancianos. Si tal situación llegara a suceder, necesitábamos hablar con los ancianos de Doranto y Dylan para comenzar a trabajar en contramedidas. Para evitar ciertos problemas, fue necesario llevar a Ariane conmigo al bosque de Rowen. Disculpas, Chiome Dono. Uno de nosotros tiene que quedarse en la capital. Una vez que llegamos a una de las habitaciones del palacio que el rey Aspuraf había proporcionado para nuestra estancia, agaché la cabeza y me disculpé con Chiome. ¿Kyun? Ariana agarró a Ponta por el cuello mientras la pequeña zorra me miraba confundida mientras ofrecía su propia disculpa. Lo siento. Chiome-chan, si te llevamos a Doranto sería incómodo para ti en una variedad de formas, y prefiero no exponerte a la desgracia de los elfos una vez más. Es difícil creer que sean elfos en absoluto. Ariane frunció las cejas mientras dejaba escapar un suspiro después de decir su parte. La mala impresión que recibió de nuestro primer viaje a Doranto parece haber llegado más cerca de casa, ya que los elfos habían sido responsables de ello. No me importa, Ariane Dono. Esta es una emergencia que no puede darse el lujo de estar atascada por un conflicto innecesario. Por favor, dale mis saludos a Dylan Dono. Las orejas de Chiome se movieron sobre su cabeza mientras alejaba la situación. Asentí de acuerdo con lo que ella dijo. Bien. Hay muchas cosas que hacer, así que vayamos a Rowen por conveniencia. Ponta tomó su posición habitual sobre mi casco mientras Ariane y yo verificamos nuestro equipo y equipaje, asegurando que nuestros preparativos estaban completos. No había nada malo en la parte de Ariane y Ponta, así que saqué un folleto improvisado y comencé a hojear las páginas.
La mayoría de las páginas estaban llenas de dibujos de varios lugares que había visitado en este mundo. Mi magia de transferencia a larga distancia era capaz de llevarme a cualquier lugar en el que hubiera estado antes, pero su utilidad se debilitaba cuanto más se desvanecía la memoria. Hice estos dibujos para compensar esa deficiencia. Recordé el recuerdo de un paisaje específico cuando encontré la imagen que estaba buscando. Nos vamos, Chio Medono. Transfergate. PDT. Lo voy a dejar en inglés. Todo tipo de magia. Me despedí de Chiome e invoqué la magia. La formación mágica surgió conmigo en el centro y se extendió a los pies de Ariane antes de que el mundo que nos rodeaba desapareciera en un abismo negro y la ingravidez se apoderara de mi cuerpo. En el siguiente instante, nos paramos en medio de un exuberante bosque en lugar de la lujosa habitación del palacio en la que habíamos estado. La ubicación que dibujé se abrió frente a nosotros. Innumerables ramas se extienden sobre 3 enormes árboles que se sientan en una suave colina. Si bien la escalera de caracol incorporada en los troncos disminuyó su majestuosidad en comparación con el árbol del rey dragón, excedieron con creces la altura de los árboles regulares. Incluso desde aquí pude distinguir varios tejados debajo de las raíces de los árboles que formaban la ciudad de fantasía. No había duda de que se trataba de Doranto, el pueblo élfico del bosque de Rowen. Necesitamos ponernos en contacto con mi padre. Después de una breve mirada en mi dirección, Ariane desvió la mirada y guardó silencio. Dijimos todo eso a Chio Medono, pero esto no será tan diferente para nosotros, ¿verdad? Una pequeña risita dejó mis labios mientras suspiraba por mi pregunta. No tiene sentido llorar al respecto ahora, vamos, Ark. Kyun. Kyun. Encima de mi cabeza, Ponta dejó escapar un ladrido alegre y comenzó a mover su cola esponjosa, casi como si estuviera tratando de animar a Ariane. Los dos empezamos a caminar hacia Doranto, pero los 3 enormes árboles distorsionaron mi sensación de distancia y me pareció que no avanzábamos. Sin embargo, la vista de la aldea se aclaró gradualmente cuando miré en su dirección. Una pared de piedra y madera rodeaba la ciudad, cuya robustez me aseguraba que los monstruos comunes serían incapaces de romperla. La cantidad de pequeños campos diseminados por el exterior de la pared estaba más en línea con las granjas rurales de pueblos humanos que las de Canadá. Avanzamos por un tiempo hasta que finalmente llegamos a la entrada de Doranto. Los 2 guardianes estacionados allí miraron en nuestra dirección cuando notaron que nos acercábamos. Los 2 elfos cruzaron sus lanzas y nos gritaron cuando finalmente llegamos a la puerta principal. Este es el pueblo de Doranto, se prohíbe la entrada a forasteros y otras razas. Uno de los hombres hizo un gesto para que nos fuéramos, mientras que el otro asintió con la declaración de su compañero. Molesta por su actitud, Ariane respondió con una mirada propia. Soy la hija de Dylan Targo, líder del partido enviado desde Canadá. ¿Me permitirás hablar con mi padre? El tiempo es esencial. PDF. El tiempo es la esencia, eso lo cambie. La voz de Ariane estaba cargada con una ira silenciosa, pero la pareja no pareció notarlo y tercamente negó nuestra entrada. No, si hay un mensaje, lo entregaré mientras te quedes aquí. Háblame de tu pedido. Aquellos que habían venido en el momento de necesidad de la aldea, a pesar de que ella era la hija del anciano de otra aldea, le bloquearon el camino porque ella era de una raza diferente. No eran tan flexibles, pero sus acciones podrían interpretarse como una especie de coraje. Si hubiera sido yo, la habría dejado pasar lo más rápido posible. Se acerca rápidamente una amenaza a la existencia continua de esta aldea. ¿Ustedes entienden? Los monstruos que lastimaron críticamente a tus guerreros, una horda de ellos podrían estar en camino mientras hablamos. Transmítelo a mi padre. Su cabello blanco parecía distorsionado por el intenso calor, pero Ariane de alguna manera logró reprimir su ira y transmitir un mensaje a Dylan. Sin embargo, después de escuchar el mensaje, la pareja compartió una mirada antes de agarrarse el estómago y empezar a reír como si les hubieran contado una historia hilarante. Jajaja. Hay algo malo con esta pequeña dama, ¿verdad? Una amenaza capaz de destruir la aldea. ¿Estás hablando de esos muertos vivientes que tomaron por sorpresa a una patrulla? Como si estuvieran sincronizados entre sí, uno se burlaba mientras el otro se reía. Los guerreros que se enfrentaron a los muertos vivientes eran jóvenes e inexpertos. Habían estado persiguiendo a otro monstruo y tomaron un riesgo innecesario persiguiendo a los no muertos. Guerreros experimentados como nosotros nunca cometerían tal error. Los esfuerzos de ayuda de los otros pueblos han sido exagerados. Ariane quedó estupefacta ante la observación del hombre. ¿En serio? Estás hablando de guerreros del mismo pueblo, ¿verdad? Uno de los hombres resopló cuando vio la expresión de Ariane.
Escuché de aquellos que derrotaron a los muertos vivientes que no era nada especial. No quedaba nada más que unas pocas docenas de armaduras dañadas que los muertos vivientes humanoides habían usado. Toda la emoción desapareció de la cara de Ariane e intentó caminar junto a la pareja como si ni siquiera estuvieran allí. Sin embargo, su camino fue bloqueado de inmediato. Oye, ignorándonos e intentando entrar al pueblo. ¿Crees que lo permitiremos? El tono del guardián tenía un poco de rabia cuando hablaba con Ariane, pero desde mi punto de vista, los dos estaban demasiado arriba de su propia superioridad para darse cuenta de que estaban caminando en un campo minado. El aire que nos rodeaba cambió y juré haber escuchado alucinaciones audibles de algo brusco. Una pared de llamas surgió de la nada y rodeó a Ariane y los dos guardianes. Había llegado a su punto de ebullición y ahora el magma estaba empezando a escupir desde el suelo. ¿Estás loca? ¿Por qué invocas esa magia espiritual tan cerca del pueblo? Mientras que uno de los hombres acusó a Ariane de estar loca, yo personalmente sentí que eran los locos aquí. Kyun. Encima de mi cabeza, Ponta lanzó un grito de descontento antes de acurrucarse en una pelota para evitar lastimarse. Te mando, viento todopoderoso. Una corriente de viento comenzó a hincharse en medio de una de las manos del portero después de que hizo clic con la lengua en Ariane y comenzó a cantar. Sin embargo, Scatter. Con una sola palabra, una bola de fuego gigante apareció al lado de Ariane y se lanzó hacia el suelo frente a él. La explosión resultante resonó por todo el pueblo y anuló la corriente. Los dos quedaron estupefactos cuando se dieron cuenta de que el viento entre las manos del hombre se había disipado. Sin embargo, no vio ninguna razón para detenerse allí y desatar otro hechizo contra ellos. Mostrar la tierra, por mi voluntad, cumplir mi objetivo en lugar de sus cánticos habituales como canciones. Su voz adquirió un tono indignado mientras unos zarcillos de tierra parecidos a látigos surgieron del suelo y dispararon hacia los dos porteros de acuerdo con su voluntad. Los dos guardias trataron de defenderse con sus lanzas, pero los zarcillos los derribaron antes de enredar a la pareja. Dijiste que tenías experiencia, ¿verdad? ¿200 años? ¿O son 300 años? Todavía no tengo 100 años y aún me pregunto cuándo podré ponerme serio. Los labios de Ariane se torcieron en una sonrisa burlona mientras hablaba a los dos hombres de una manera encantada, pero en contra de su voz, los zarcillos que los enredaban se tensaron aún más. Eran estatuas consumidas por pilares de piedra. Ya. Mi pierna está rota. Maldición, maldita sea. A pesar de que la explosión anterior había atraído a muchos elfos a la puerta de la aldea, ninguno de ellos se movió mientras veían las lágrimas correr por las dos caras. Sin embargo, un solo elfo dividió a la multitud mientras avanzaba. Suficiente, Ariane. Libéralos de inmediato. Capítulo 148. Anciano Sergei. Un elfo rubio, teñido de verde, entre los 20 y tantos y los 30 años, vestido con túnicas propias de un sacerdote sintoísta, se dirigía hacia nosotros con una expresión indescriptible en el rostro. Sabía quién era, el padre de Ariane. Dylan había aparecido. Ariane, que acababa de apretarles el vicio a los dos porteros, se encogió como una niña que se porta mal cuando vio a su padre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás causando tanto alboroto en otra aldea? Aunque Dylan había soltado un suspiro, la ira silenciosa que en su voz claramente se transfirió a cualquier oyente. Traté de ofrecerle a Ariane un salvavidas, pero justo cuando estaba a punto de hablar, alguien más llamó a Dylan. Por favor, espera. Ella no es la única en el error. Un guerrero elfo ligeramente limpio e intrépido corrió hacia la zona de peligro. Parecía ser una persona importante. La gastada armadura de cuero, el pelo corto, la barba incipiente y la espada en su cadera iban contra la imagen de los elfos que tenía en mi cabeza. Dylan miró hacia él antes de que sus ojos volvieran a Ariane. Ella vino a entregar un mensaje importante, pero esos dos se rieron después de escucharlo. Aunque no puedo estar de acuerdo con su demostración de fuerza, como miembro de la misma aldea, su comportamiento me parece vergonzoso. Los que se habían reunido en el área asintieron con la aprobación del hombre. Ariane tuvo que parpadear un rato para aclarar el brillo sorprendido de sus ojos. No era tan habilidoso para distinguir la edad de un elfo, pero el guerrero de barba rechoncha y los demás aldeanos parecían relativamente más jóvenes que el dúo de guardias. Había oído que la aldea de Doranto era un lugar aislado con una fuerte aversión por otras razas, y aunque eso podría ser cierto, parecía que no todos pensaban de la misma manera. Por ahora voy a creer lo que dijo. ¿Pero por qué has vuelto a este pueblo? La tensión desapareció del área después de que Dylan aclarase su garganta y le preguntara a Ariane sobre nuestras intenciones.
Entonces ella le contó sobre el ejército gigante que estaba abrumando al reino de Salma y estaba preparado para invadir Nosean y esta misma aldea. Después de que terminó su historia, Dylan permaneció en silencio por un rato antes de echar un vistazo a la gente de los alrededores. Ariane no había gritado exactamente cuando le explicó todo, pero los elfos tenían buen oído. Entre la multitud que formaba el círculo a nuestro alrededor, algunas personas claramente no podían creer lo que escucharon. No podría ser ayudado. A menos que realmente hubieras estado allí para ver las murallas de la capital rodeadas de cientos de muertos vivientes, la magnitud de todo eso parecería una exageración. Dylan miró hacia Ariane una vez más antes de dirigir su mirada hacia mí, que había sido marginado desde que el hombre barbudo manejó el incidente con los guardianes. Esto podría haber sido un problema importante si no hubiéramos tenido tiempo de preparar contramedidas. Ariane, Arkun, ven conmigo. Necesito que hables con mi amigo mayor, con suerte, puede convocar una reunión. Después de decir eso, Dylan dio media vuelta y se dirigió al pueblo. Ariane y yo estuvimos congeladas por un momento antes de seguirlo. Nos dirigimos hacia una casa un poco más grande que las que la rodean en las afueras del pueblo. Un hombre elfo que parecía estar en la treintena saludó a Dylan en la puerta de la casa. Los músculos flexibles llenaban una simple prenda de vestir y tenía rasgos ligeramente masculinos, pero su oreja izquierda tenía solo la mitad de la longitud de su oreja derecha. Parecía un soldado veterano con un largo historial militar. Dylan presentó al hombre como Sergei Fuldoranto. Después de invitarnos a su casa y llevarnos a una espaciosa sala de estar, comenzó una larga conversación después de tomar asiento. Ponta eligió un lugar cerca de una ventana y movió su cola mientras miraba el paisaje afuera. Doranto parecía tener 3 ancianos, y este era uno de ellos. Aparentemente, dado que era un conocido de Dylan, el mayor de Raratoria, Sergei había pedido que se lo nombrara representante de Canadá cuando se envió la solicitud de ayuda. Hay muchos fanáticos en mi pueblo, y no perderán la oportunidad de causar problemas. Al ver a Sergei riéndose de él, Dylan recordó cómo se había visto Glennis cuando le contó sobre la decisión de venir aquí y se lamentó diciendo: mi esposa se puso de mal humor por eso. Sin embargo, el indulto fue efímero y la conversación volvió al asunto en cuestión. Bueno, eso es bueno. Tratar con el futuro debería ser nuestra principal prioridad. Sergei asintió con la declaración de Dylan. Ciertamente. Reuniré a los otros ancianos para que podamos llevar a cabo una reunión de emergencia. Ustedes dos tendrán que asistir también, pero por favor eviten hacer otro estallido como el de la puerta. Ariane intentó defenderse, pero Sergei solo dijo quédate aquí por un tiempo antes de dejar escapar un suspiro y se fue. Dylan vio cómo Sergei salía de la sala de estar antes de sentarse derecho y mirar a Ariane con seriedad. Antes de que regrese, cuénteme lo que está sucediendo con tanto detalle como sea posible. No hay muchas avenidas que tomar en esta aldea. Pueden abandonar este lugar e inmigrar a Canadá, o buscar refuerzos de nosotros y luchar. A pesar de que había estado haciendo una expresión enojada hace un momento, una sonrisa volvió a su rostro cuando Dylan levantó la cabeza. La mejor opción sería unirnos con los humanos. De hecho, los hombres bestia en Roden y Ringburuto, una discusión ya ha comenzado a prohibir la esclavización injusta de la gente de los planos y las montañas. Aunque Ariane y yo estábamos sorprendidos por la declaración de Dylan, le pedimos que verificara lo que dijo. ¿Es eso cierto? Oh, esa es toda una coincidencia. Eso es tan. Nunca imaginé que un país humano sería colocado en una situación en la que se verían obligados a aceptar esa condición. Bajé la cabeza ante la sonrisa irónica de Dylan. No, la situación se ha acelerado más allá de las expectativas. Una vez que las cosas estén resueltas aquí, llevaré esto al Consejo de Ancianos en Canadá. Originalmente, nuestros esfuerzos fueron un intento de contener la marea de la exclusión homogénea en este continente al apoyar a los países humanos que estaban dispuestos a aceptar otras razas. Hablando de eso, Dylan se había estado quedando en el reino de Roden hasta hace poco para encargarse de varias cosas, pero nunca esperé que estuviera trabajando en un proyecto así. Sin querer asentí con la cabeza varias veces al pensar en un futuro potencial. Ariane me miró extrañada en respuesta a mi comportamiento. ¿Por qué estás sonriendo? Traté de tocarme la cara cuando ella dijo eso, pero solo sentí el metal frío habitual de mi casco. ¿Cómo podía saber qué tipo de expresión tenía? Ark, es fácil leer la mayoría de tus emociones. Entonces, ¿en qué estabas pensando? Solo pude encogerme de hombros en señal de derrota, mientras orgullosa se jactaba de poder leerme. No fue nada importante. Simplemente estaba imaginando una ciudad donde humanos, hombres bestia y elfos podrían vivir juntos.
Es un sueño agradable de tener. El mundo de fantasía que había imaginado. Un mundo en el que las diversas razas utilizaron sus diversas fortalezas para vivir, sería una historia divertida si tal futuro llegara a pasar. Era un sueño simple. Ariane y Dylan intercambiaron miradas cuando escucharon lo que dije y sonrieron. Ciertamente es un buen sueño. No será posible de inmediato, pero las condiciones que Art Kun impuso a ese país son un buen primer paso. Dylan siguió sus palabras con una sonrisa amable mientras Ariane soltaba un pequeño suspiro. En ese caso, el reino Nosean y el territorio de Branier deben estar allí en el futuro. Sí, pero primero tenemos que persuadir a Doranto, ¿verdad? Después de acordar con Ariane, volví al tema de la próxima reunión. Dylan parecía optimista cuando respondió mi pregunta. Aunque podría ser un poco difícil, Sergei y sus seguidores deberían ser de gran ayuda. Roden y el territorio de Branier serán lo mismo, pero ahora es el momento del cambio. Después de decir eso, Dylan miró el rostro dormido de Ponta mientras disfrutaba de la luz del sol desde la ventana. Capítulo 149. Reunión de Doranto. Después de que Sergei regresó, inmediatamente informó a todos sobre dónde ocurriría la reunión y qué deberíamos esperar. Una vez hecho esto, todos nos levantamos y dejamos la casa de Sergei. Sergei caminó hacia adelante mientras caminábamos a través de Doranto, y mientras varios pares de ojos se dirigían hacia nosotros, Sergei y Dylan no les hicieron caso y caminaron hacia el centro del pueblo. Cuando nos acercábamos al centro del pueblo, apareció un edificio más grande que los que lo rodeaban. El edificio tenía forma cilíndrica, y una vez que entramos en el edificio bajo la guía de Sergei, se descubrió que su interior era de madera. Era completamente diferente a cualquier otro edificio que haya visto hasta ahora. El techo alto y la falta de muros de corte deberían haber evitado la atmósfera opresiva, pero la gran cantidad de personas abarrotadas en el área hizo que el edificio pareciera increíblemente frágil. Sin embargo, cuando las personas vieron a Sergei, se separaron y le permitieron continuar hacia su destino. Una vez que llegamos al centro de la habitación, vimos una gran mesa circular y dos personas que ya estaban sentadas en dos de las tres sillas disponibles. Estas tres sillas habían sido instaladas para los tres ancianos del pueblo. Los elfos de Doranto se habían reunido aquí para ver la reunión que estaba a punto de suceder. Había supuesto que solo los ancianos estarían presentes, pero todos los aldeanos reunidos allí fueron tomados desprevenidos. Sin embargo, antes de que Sergei pudiera tomar su asiento, uno de los hombres sentados comenzó a hablar. ¿Por qué razón nos ha llamado a esta reunión improvisada y por qué ha involucrado a los aldeanos? Muévete, ¿por qué hay forasteros donde no pertenecen? El hombre que habló era completamente diferente de mi expectativa de lo que debería ser un elfo. No podía asegurarlo desde que estaba sentado, pero parecía ser bastante bajo. Sus orejas largas eran universales entre las de su especie, pero el anciano, que parecía tener 40 y tantos años para los estándares humanos, carecía de cabello rubio teñido de verde. Dylan me había informado que el hombre se llamaba Roato Brunidoranto. El hombrecillo, algo por lo que Roato fue burlado a sus espaldas, no perdió tiempo con las formalidades y fue directamente al punto de la reunión. PDT. No, entendí esa parte. En contraste con su comportamiento agresivo, el otro anciano tranquilamente tomó un sorbo de su taza de té. A diferencia de Roato, el otro hombre era muy alto. Su cabello blanco y rizado le llegaba por la espalda, la barba y el bigote combinados con sus mechones le impedían leer su expresión. Su apariencia, combinada con el retorcido bastón de madera a su lado, le dio al hombre un aura de ermitaño. Él era el mayor de los ancianos, y Waldweil y Doranto, la mayoría de las personas a su espalda eran mujeres, y los pocos hombres que estaban allí eran empujados a la parte posterior. Los hombres no parecían fanáticos del anciano y Waldo. El último anciano, Sergei Fuldoranto, tomó su asiento. Hombres con rasgos relativamente jóvenes y cuerpos bien tonificados estaban sentados a su espalda. Dylan se paró frente a ellos, mientras Ariane y yo estábamos a su lado, con Ponta en la parte superior de mi cabeza. De alguna manera u otra, la gente se había organizado detrás del anciano al que apoyaban. Dadas las miradas furiosas que Roato y los de su clase estaban enviando en nuestra dirección, me imagino que estaban compuestos por los miembros más xenófobos de la aldea. No importa qué edad tenga un elfo, su aspecto exterior no cambió mucho. Sin embargo, todavía había una variedad de apariencias. El equivalente a los últimos años de la adolescencia de un humano a los 40 hizo la estimación aproximada de las divisiones generacionales de los elfos. Basado en esa suposición, los seguidores de Roato estaban compuestos por aquellos que parecían estar en sus 30 y 40 años.
Por otro lado, los seguidores de Sergei consistían en adolescentes y veinteañeros, y aunque no igualaban a los treintañeros en números, no eran un grupo pequeño de ninguna manera. Había más variedad de edad entre los seguidores de Igualdo, pero sería mejor decir que parecían representar a la población femenina en general. Bueno, no hubo miradas acaloradas de los partidarios de Sergei, en todo caso nos miraron con curiosidad. La curiosidad era de esperar de los relativamente jóvenes. Muchos de los seguidores de Roato eran parte de la guardia vieja élfica. Dado que el promedio de vida de un elfo era de 400 años, debieron haber sido más de 300. Parece que incluso los ancianos élficos eran resistentes al cambio y luchaban activamente contra los nuevos movimientos. Bueno, veamos cómo se desarrollan las primeras etapas de la reunión. Mientras observaba el área de reunión caótica, Sergei fue el primero en hablar. Silencio. Comenzaremos la reunión para decidir el futuro de esta aldea. En primer lugar, nuestros compatriotas de Canadá les informarán sobre las circunstancias actuales. Sin ningún saludo o presentación, Dylan dio un paso adelante y comenzó a hablar una vez que Sergei trajo el orden a la habitación. Roato estaba abiertamente irritado por Dylan, pero la audaz sonrisa de Sergei lo mantuvo a raya mientras Dylan recitaba la historia a la multitud atenta. Y eso es, más o menos, la crisis que enfrenta Doranto. Si no se toman contramedidas de inmediato, tarde o temprano esta aldea podría borrarse del mapa. Cuando Dylan completó el breve recuento de lo que estaba sucediendo, la sala de reuniones se había quedado en completo silencio. 200.000 muertos vivientes, qué tonterías. ¿Por qué razón afirmas que esa fuerza se dirige hacia Rowan? Roato fue el primero en hablar en la sala silenciosa. Sus seguidores gritaron su apoyo a su declaración, pero los seguidores de Sergei los refutaron. Los guerreros que lucharon contra los monstruos sufrieron muchas bajas. Incluso si solo 10.000 de estos monstruos atacan, esta aldea está lista. Suponiendo que sea una mentira desde el principio, ¿cómo piensas asumir la responsabilidad si el ataque es real? Uno tras otro, la gente expresó su acuerdo y se unió a la acalorada discusión. Sin embargo, su oposición no se limitó a sentarse allí y tomarla. Unir fuerzas con los humanos es imposible. Si los monstruos buscan destruir a los humanos, déjalos. Una vez que la tierra esté menos concurrida podremos construir más pueblos. Tonto. ¿No te das cuenta de cuántos humanos hay? Si Salma y Nosean son destruidos, una nación más poderosa se moverá para conquistar la región. Si bien las circunstancias de los humanos son terribles, no es nuestro deber protegerlas. Nos piden demasiado a cambio de una simple promesa. Prestarles nuestro poder, ridículo. Pensar así solo hará que el abismo entre las carreras se ensanche en lugar de llenarlo. Aumentar nuestra cantidad de aliados, incluso un poco, será beneficioso para nuestro futuro. Dejen que los humanos peleen, podemos destruir al enemigo herido después. No hay necesidad de unirse a su lucha. Incluso si 200.000 terminan convirtiéndose en 100 y 50.000, no haría ninguna diferencia para la aldea. Mientras los jóvenes estarán allí luchando contra el enemigo, los viejos temblarán en sus casas. Todo este lío se debe al viejo liderazgo. ¿Qué dijiste, pequeño mocoso? En lugar de una discusión sobre unirse a los humanos o no, este lugar se había disuelto en un concurso de disputas. Los elfos eran representados estereotípicamente como una raza sabia, pero cuando miraba a los elfos aquí, no había nada que los diferenciara de los humanos. A medida que la tensión siguió aumentando, la persona que no había dicho nada hasta ahora hizo su movimiento. El anciano Igualdo había decidido actuar. Agarró su bastón de madera y lo golpeó violentamente contra el suelo. Antes de que el bastón lograra tocar el suelo, una pequeña esfera apareció en su punta y en el momento siguiente, la sala de reuniones estaba envuelta por una luz cegadora. ¿Qué? ¿Qué es eso? Uf. Kia. Ariane y yo bloqueamos la luz con nuestras manos y el manto respectivamente, mientras Ponta se cubría la cara con la cola. Sin embargo, muchas de las otras personas gimieron o gritaron cuando la luz los tomó por sorpresa. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la gente se frotó los ojos y gimió. Una vez que las maldiciones terminaron, la calma volvió a la sala de reuniones. TSH. ¿Por qué hiciste eso en el medio de la reunión? Roato miró a Igualdo con ojos forzados y lo maldijo, pero el anciano mayor lo ignoró y finalmente abrió la boca. Si le gustaría luchar con los humanos y unir sus manos en el futuro, pueden mudarse a Canadá. Canadá elegirá luchar con los humanos sin importar lo que ocurra con Doranto. La sala cayó cuando la declaración de Igualdo resonó por la habitación. Roato fue el primero en reaccionar. Jajaja. Está bien. Si realmente quieres ayudar a los humanos, únanse a Canadá y a los de su clase.
El cuerpo de Roato comenzó a temblar cuando abrió por completo los ojos y comenzó a reír de nuevo. Cuando el ruido comenzó a repuntar nuevamente después de su declaración, Ivaldo golpeó el suelo con su bastón nuevamente. Todos tomaron el gesto como una señal para calmarse, mientras que Ivaldo tenía una sonrisa traviesa mientras se reía a carcajadas. Entonces, lo que estoy diciendo es que, por encima de todo, es mi responsabilidad abandonar el pueblo. Había bastantes personas incapaces de captar el significado detrás de las palabras de Ivaldo. Él solo se rió de nuevo antes de que los ojos enterrados bajo su cabello miraran a Sergei. ¿Qué harías? Por mi parte me gusta el jarabe de la capital de Canadá, Maple. ¿Me harás compañía y disfrutarás los dulces el uno con el otro? Sergei dirigió una sonrisa intrépida hacia Ivaldo y la rió. Jajaja, claro. A veces es agradable mantener la compañía de los viejos tiempos. Al escuchar la declaración de Sergei, sus jóvenes seguidores mostraron su aprobación, y uno tras otro anunciaron su intención de emigrar a Canadá. Confrontados con una exhibición tan inspirada, la mayoría de los seguidores de Ivaldo se sorprendieron con su propuesta. Los partidarios de Sergei eran los jóvenes, que también formaban una gran parte de los soldados de la aldea. Sus amantes, novias, madres y otros seres queridos pronto se unieron a sus declaraciones de abandonar la aldea y mudarse a Canadá. Incluso algunos de los padres y maridos en la facción de Roato comenzaron a unirse a la declaración de migración. Roato y sus seguidores más antiguos fueron los únicos molestos por este giro de los acontecimientos. Espera. ¿Se puede permitir tal egoísmo en esta situación? Es miope, demasiado corto de miras. Piensa en el tiempo que les tomará llegar a Canadá, solicitar ayuda, reunirlos y regresar aquí. No es la mejor solución para esconderse y esperar a que se arreglen las cosas. Algunas personas parecían persuadidas por la interjección de Roato y miraban hacia Sergei e Ivaldo en busca de respuestas. La sonrisa en la cara de Ivaldo nunca vaciló, incluso bajo la mirada de todos, cuando giró una mirada inquisitiva hacia Dylan. A su vez, Dylan volvió la cabeza en mi dirección. Naturalmente, los ojos de las personas que me rodean, incluso los de Ariane, se centraron en mí. Lo que Dylan estaba preguntando era claro como el día. En ese momento, le di a Dylan el visto bueno. Una sonrisa se abrió paso a través de los labios de Dylan cuando vio el gesto, luego pasó a aliviar las preocupaciones de los dos ancianos. Está bien, no hay problema. La sonrisa de Ivaldo se extendió por su rostro antes de asentir con la cabeza hacia Dylan. No hay problema. Cuando Sergei comenzó a reír, sus seguidores se pusieron de pie al unísono, como si lo hubieran estado esperando. Comienza los preparativos de evacuación de inmediato. Las instrucciones detalladas se darán más tarde. Con esa única orden, las personas que se habían reunido en la sala de reuniones comenzaron a despejarse una tras otra, hasta que solo Roato y sus seguidores permanecieron. Ariane, Dylan y yo regresamos a la casa de Sergei. En el camino de regreso Ariane dijo eso fue refrescante con una expresión de satisfacción en su rostro, mientras estiraba sus brazos sobre su cabeza. Ponta imitó a Ariane por encima de mi casco. El primer problema con Doranto había sido solucionado por ahora. Una vez que estuvimos dentro de la casa de Sergei, comenzamos a discutir nuestros planes futuros con Dylan. Las fuerzas centrales de Maple deben reunirse lo más rápido posible, de lo contrario, este pueblo y la nación no sobrevivirán. Ariane y yo asentimos cuando Dylan nos miró a los ojos y expresó su opinión. Si bien la magia de Arkum nos ahorrará una cantidad considerable de tiempo, todavía queda mucho por hacer. ¿Has oído cuánto tardarían los 200.000 muertos vivientes en llegar al territorio de la Alianza Humana? Sacudir mi cabeza casi hizo que Ponta se caiga de mi cabeza, y Ariane se encogió de hombros y sacudió su cabeza también. Entonces, le preguntaremos al rey y a su parfi al margrave Branier cuando vayamos a recoger a Chio Medono. También deberían preocuparse por el progreso que se haya logrado. Dylan pareció estar de acuerdo con mi sugerencia. Bien. Me gustaría establecer una conexión con el rey de Nosean también. Puedo acompañarte. Me gustaría experimentar la legendaria magia de transferencia para mí. Mientras Dylan se reía de su ligero comentario, Sergei, que había estado escuchando hasta ahora, quedó sorprendido por nuestra conversación. Simplemente le di un aprobado. Sergei se perdió en las nubes después de escuchar los planes de Dylan, pero él casi me dio una palmada en la espalda una vez que salió de allí. Ya veo. La esperanza seguramente ha surgido. Jajaja. No pude ver su cara porque Ponta se deslizó sobre mis ojos debido a las constantes palmaditas, pero estaba feliz de que mi poder pudiera ser útil para alguien. Entonces deberíamos irnos. Deberíamos regresar en un día más o menos. Transfergate.
Después de una breve despedida, evoqué mi magia de transferencia de larga distancia.